La información oficial de aquel entonces señaló que 8 kilómetros destruidos del sector Reforma estaba pues totalmente fuera de su lugar por una fuga de sustancias de una empresa aceitera que hoy sabemos que emitieron o omitieron más bien de una forma muy dolosa las autoridades estatales y las dependencias federales. Estamos recordando pues las estampas del 22 de abril, hace 20 años, y aquí me gustaría tratar verdaderamente con la Red Ciudadana, con José de Jesús Gutiérrez. Yo creo que poca gente sabe cuál es la magnitud, ¿no?, de lo que sucedió aquel día. Sí, efectivamente, yo creo que hoy mucha gente joven desconoce esta situación porque no ha habido una historia formal de esto, ¿no? De hecho, por eso se justifica, me parece que en forma muy contundente, la propuesta que está haciendo la Asociación 22 de Abril en Guadalajara hace, en donde están proponiendo que se pueda incorporar en los libros de texto este suceso de las explosiones del 22 de abril de 1992 en el sector Reforma de la ciudad de Guadalajara. Porque esto tiene muchos matices, efectivamente, tiene muchas vertientes donde habría que analizarlo. A mí me tocó vivirlo desde otra perspectiva. Yo en ese entonces era director de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guadalajara y precisamente yo iba por la calzada Independencia manejando cuando alcancé a percibir estas explosiones que ya las narraba Rodolfo. Y entonces inmediatamente localicé una estación para las noticias y me di cuenta del suceso, ¿no? Mi primera reacción fue tratar de apoyar, y yo pensé en ir a donar sangre al hospital civil porque sabía que se iba a ocupar, pero también yo pensé, bueno, desde la psicología, ¿qué podemos hacer? Claro. Y entonces yo me dirigí, aun cuando estábamos en vacaciones, a la Facultad de Psicología, y de ahí empecé a hacer llamadas a los profesores de la facultad, empecé a recibir llamadas de los egresados y de alumnos de la Facultad de Psicología que deseaban saber si íbamos a implementar alguna estrategia de solidaridad, de apoyo. Y este suceso, bueno, tuvo en un primer momento una desorganización terrible. Claro. Se abrieron múltiples albergues, algunos kinders, primaria, hasta casas particulares, y también se decidió empezar a llevar algunos de los cadáveres al domo del CODE. Y entonces pensamos que era muy importante el poder hacer una labor de apoyo con las familiares que iban a identificar los cadáveres, ¿no? Exacto. Entonces, formamos una primer brigada con personal académico para ir a ofrecer este apoyo de parte de la Universidad de Guadalajara. Pero paradójicamente nos rechazaron, nos dijeron que no ocupaban psicólogos en ese momento. Nosotros dijimos, no, pues ¿cómo que no van a ocupar Pues psicólogos, tienen no? ahí cadáveres. Cadáveres y el impacto que iba a tener en las familias. Y no fue sino hasta que el impacto se empezó a dar en los policías, Claro. porque se había tomado la decisión que los policías fueran los que acompañaran a las personas a identificar los cadáveres, que en ese entonces ya fue una sábana de cadáveres ahí en el domo, y la gente chocada, ¿no? En una situación de estrés terrible, de mucha angustia, gente que había perdido familiares, pero gente que también no localizaba a sus familiares, porque como decía Rodolfo, no había transporte, la ciudad estaba desorganizada totalmente, ¿no? Entonces, algunos de los policías, después de varias rondas de acompañar a Empezaron las con personas, crisis. entraron en crisis psicológicas, ¿no? Y entonces fue cuando dijeron, no, entonces yo creo que sí ocupamos psicólogos, ¿no? Entonces ahí fue un primer momento de trabajo, con el apoyo a las familiares, y también a los propios agentes de seguridad, porque hubo también gente, policías, bomberos que llegaron chocados, ¿no? En ese sentido. Voy a decirles que el CODE, para aquellos que no lo conozcan, o las instalaciones deportivas que maneja el gobierno del estado, es donde se juega básquetbol. Es una cancha de básquetbol doble, o sea, hay que decirlo, doble, y estaba totalmente tapizada con los cadáveres de las personas que habían perdido su vida en este trágico suceso. Estaban una tras otra y solo dejaban un paso para que caminaran una sola persona, una atrás de otra,
porque eran tantos los cuerpos que no había un espacio más. Y empezaron a decidir, por la descomposición de algunos y también pues los daños lógicos de una explosión, que iban a meter los cuerpos en bolsas de negras, ¿no? Porque no los identificaban sus familiares, no lograban por alguna cuestión identificarlos. En ese entonces, la que era jefa de prensa, Graciela Alonso, me acuerdo muy bien, me dijo, estoy impactada, me voy a retirar, dice, tengo un día y medio sin dormir, pero dice, me impactó más ver cómo se están amontonando los cuerpos ahí. Y esto no lo saben aquellos que nos están viendo en Los Ángeles, como una película de aquellas de Se cayó el avión, de ciencia ficción, ¿no? Incluso alguna película coreana que se llama El Visitante tiene una imagen muy parecida. Pero ahí la fuerza de la muerte era tan contundente que empezó también a sumar no solo el dolor, sino también el descontento, creo. Sí, claro. De hecho, creo que estamos pasando por alto qué fue lo que ocurrió. Claro. No hemos dicho hasta ahorita qué es lo que ocurrió y en realidad no se sabe. Se encargaron muy bien, ¿no? Lo que suponemos definitivamente, Pemex fue responsable. Y lo que suponemos los reporteros por las circunstancias en que se dieron, es que había una auditoría en la Nogalera, en la planta donde ahora está Protección Civil del Estado, que exigía que las cantidades de gasolina y combustible que había ahí fueran determinadas. Entonces parece que le sobraban 400,000 litros. Ay. Y estos 400,000 litros se fueron a las alcantarillas. Ya lo habían hecho anteriormente. Pero en esta ocasión no les dio el resultado que les había dado antes, porque se acababa de hacer la obra del tren ligero, precisamente que pasa por Javier Mina, en un subterráneo, y había la necesidad de desviar el río. Claro. ¿Qué hicieron? Bueno, el famosísimo sifón aquel que pasa por debajo del tren ligero. Entonces esto ocasionó que, obvio, el sifón siempre está lleno de agua, no permitía el paso de la gasolina. Empezó a empujar, no pudo pasar y se quedó ahí la gasolina y empezó a salir todo el olor por lo que era la calzada de Independencia, el barrio de Analco, todo eso. Y ahí fue donde duró prácticamente 15 días. Y la orden del gobierno era no alarmar. Nunca se supo si el gobernador, Guillermo Cosío, estaba enterado de lo que había abajo en el subsuelo. Pero ese día en la noche, en el Occidental, había un colaborador de Guillermo Cosío, me habló y me dijo, sálganse del periódico porque hay 450,000 litros de gasolina en el drenaje. Entonces, pues yo fui con mi director, con Ricardo del Valle del Peral, que era el director regional, que estaba abajo de Guillermo Chao, orgánicamente. Y le dije, señor, pues hay esto, ¿qué hacemos? ¿Trabajar? Dice, ni modo que no vaya a salir el periódico. Y bueno, bajo esa responsabilidad estuvimos trabajando. Y justamente cuando salimos de ahí en la madrugada, estaba cerrada toda la calzada de Independencia ya, estaba bloqueada, no había paso. O sea que lo que me dijeron era verdad. Había automóviles que estaban arriba de las viviendas, totalmente, trailers, camiones. Estaba totalmente deshecha las vías, o bueno, las calles, por así decirlo, casas que se habían caído totalmente. Y lo más impactante era escuchar los gritos de alguien que no veías y que sabías que estaba abajo de algo. Y sin embargo entraron las máquinas por orden de Guillermo Cosío y eso fue lo que enervó a toda la población. Iba a venir el presidente Carlos Salinas de Gortari a dar un vistazo, por así decirlo, a la tragedia y empezaron los trascabos en ese momento. Sí, precisamente para minimizar el hecho, que ya de por sí estaba bastante minimizado porque nunca hemos creído que hubieran sido alrededor de 202 muertos. Era una zona bastante poblada y si bien es verdad que estábamos en un área, en una temporada vacacional, claro, pues es peor porque esa zona era de la central camionera y evidentemente que había muchísima gente por esa área. Hay que ubicar que es una zona popular, ¿no? Exacto. Que el nivel de concentración de gente hoteles, es alto, hoteles. Casas de asistencia.
O sea, había muchísima gente en las calles. ¿Qué era lo que les comentaba la gente cuando ustedes los entrevistaban? Me gustaría que sí nos platicaras a detalle. Vamos a ir a una pausa y en un momento regresamos aquí en Canal 44 hablando del 22 de abril, hace 20 años.